Buenas noches, les saluda el ingeniero David Carranza. Esta noche nos encontramos en las instalaciones de la Universidad César Vallejo, en la cual vamos a abordar un tema muy polémico: la eficiencia energética en el transporte público urbano. Como se sabe, la eficiencia energética en el transporte público urbano es un tema complejo que abarca varios aspectos, tanto positivos como negativos. En el aspecto positivo podríamos hablar de la reducción de gases de efecto invernadero, menor contaminación acústica y uso de energías renovables. En el aspecto negativo hablamos de desechos de reciclaje de baterías y emisiones asociadas a la generación de energía eléctrica, para lo cual esta noche nos centraremos en el uso de vehículos eléctricos y su impacto en términos de sostenibilidad y económicos. Para ello contamos con la participación de 4 especialistas, los cuales expondrán sus argumentos para ayudarnos a formar una postura de este tema tan controversial. Las primeras preguntas que vamos a abordar sería: ¿cuál es su tesis respecto a qué impacto tienen los vehículos eléctricos en el transporte público urbano? Y la segunda pregunta sería: ¿cuál es su tesis respecto a cómo impacta la transición hacia energías limpias en el transporte público? El impacto de los vehículos eléctricos es muy significativo, ya que estos no emiten el CO2 y también los gases de efecto invernadero durante su funcionamiento, ¿no? Y a diferencia de los vehículos que funcionan a base de combustible fósil. En este contexto, la AMA, la Agencia Europea del Medio Ambiente, en el último reporte que desarrolló en el año 2023, afirmó que la sustitución de un auto o un vehículo a base de combustible fósil por un vehículo eléctrico puede reducir las emisiones del CO2 y los gases de efecto invernadero en aproximadamente 1.3 kilogramos por kilómetro recorrido. En consecuencia, podemos decir que la adopción de los vehículos eléctricos es una estrategia efectiva para reducir el CO2 y también los gases de efecto invernadero, beneficiando tanto al medio ambiente y a la salud pública. Con respecto a lo afirmado por la institución y recientemente dicho por mi colega el ingeniero Freddy Montes, claro que estoy de acuerdo en que la transición energética se debe realizar en estos tiempos, debido a la alta demanda y a la alta contaminación que se muestra en este año, en estos tiempos. Bueno, pero además de eso, cabe mencionar que también hay ciertos puntos que tenemos que tener en cuenta, los desafíos que tenemos que afrontar antes de llegar a la transición energética, los cuales empezamos por el alto costo, que en estos momentos nuestro país y muchos de Latinoamérica o Europa o Asia o distintos continentes no están en posibilidades de lograrlo. También está la dependencia de la autonomía y también la falta de estaciones de carga, lo cual también nos lleva como variante a la poca posibilidad que tienen los ciudadanos de poder llevar a cabo esta transición en sus propios hogares, siendo que no pueden ni sustentar un vehículo eléctrico como un scooter o un auto, moto, etc. El impacto de los vehículos eléctricos en el transporte público urbano es limitado. Según la Universidad de California de Davis, los altos costos iniciales y la falta de estructura de carga dificultan la adopción. Además, el Instituto de Transporte de la Universidad de Michigan señala que los DB no resuelven la congestión del tráfico y la menor autonomía. Puede interrumpir el servicio. Por lo tanto, los del B resuelven emisiones que enfrentan obstáculos en lo económico y logístico, significando que en el transporte urbano. Esto sostiene que los vehículos eléctricos, al ser principalmente el reemplazo de los automóviles tradicionales, estos perpetúan la dependencia del transporte privado como
que congestionan las vías urbanas y desvían recursos y atención de la mejora y la expansión del sistema de transporte público colectivo más eficiente y sostenible. Al respecto de tu opinión, estimada compañera, yo considero que el uso de vehículos eléctricos en el transporte público urbano, respaldado por las autoridades en la misma materia, que es el informe de la Agencia Internacional de Energía, la AIE, afirman que los autobuses eléctricos pueden reducir significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero, hasta un 80% en comparación con los autobuses diésel. Además, el Banco Mundial ha documentado que ciudades como Shenzhen, China, han reducido significativamente estos gases y esta contaminación, teniendo mejor una automatización y optimización en el transporte público. Nos damos cuenta de que este cambio hacia una transformación energética entre todos los transportes trae una mejora y una reducción totalmente en la contaminación. Una transición hacia energías limpias en el transporte público urbano impactará positivamente en la reducción de la contaminación y en la mitigación del cambio climático. La OMM, la Organización Meteorológica Mundial de las Naciones Unidas, afirmó que la temperatura media anual global se acercará a los 1.5 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales. Datos alarmantes, datos preocupantes, ¿no? Y podemos decir que una de las causas principales para que se den estos datos dramáticos son los gases de efecto invernadero o el CO2 que producen los vehículos que funcionan a base de combustible fósil. Entonces, en conclusión, la transición hacia energías limpias en el transporte público no solo reduce los gases de efecto invernadero, sino mejora el cambio del clima global y de esta manera contribuye a la mitigación del cambio climático y mejora la salud pública. Y de esta manera todos lograr un futuro más sostenible. Con lo mencionado por mi colega Freddy Montes, sin embargo, yo hablaré sobre el tema económico. Siendo que el Estado debería aplicar mucha inversión para llevar a cabo la transición energética, también no podemos ignorar el hecho de la caída que llevaría a tales empresas que se dedican a la comercialización de combustibles fósiles, como por ejemplo Repsol, Petroperú y muchos más. Esto llevaría a una caída económica en el Estado y en el país, y se haría así por un tiempo estimado de 2 años aproximadamente. Y también, sin embargo, mencionamos los costos del Estado para llevar a cabo la transición en cuanto a vehículos, lo cual un vehículo eléctrico te cuesta aproximadamente entre $700,000 y $900,000, siendo que por el contrario un vehículo diésel te costaría entre $300,000 y $500,000, a lo cual nos lleva a pensar que se necesita mucha inversión que por el momento no es factible y nos llevaría a una decadencia con el pasar del tiempo. La transición hacia la energía limpias en el transporte público enfrentan desafíos significativos. Según la Agencia Internacional de Energía AIE, los altos costos iniciales de infraestructura tecnológica pueden ser prohibitivos para muchas ciudades. Además, un informe del Instituto en Davis destaca que la disponibilidad inconsciente de fuentes de energías limpias puede causar interrupciones en el servicio. Aunque las energías limpias son fundamental para mitigar el cambio climático,
La transición rápida y mal planificada hacia su uso en el transporte público puede resultar en consecuencias adversas, incluyendo altos costos económicos, desafíos técnicos y efectos sociales negativos. Por lo tanto, aunque las energías limpias ofrecen beneficios ambientales, su implementación en el transporte público está limitada por barreras económicas y logísticas. He escuchado tu respuesta, compañera, pero mi opinión es la siguiente, ¿no? La transición hacia energías limpias en el transporte público no solo implica su modernización significativa de las infraestructuras y una inversión considerable, sino que también trae consigo una reducción de costos a largo plazo y la creación de nuevos empleos. Según un informe del Foro Económico Mundial, esta transición generará nuevos puestos de trabajo en sectores como la fabricación de vehículos eléctricos, la instalación de estaciones de carga y mantenimiento, como también el Foro Económico Mundial destaca y coincide que en estas transiciones no solo ambientalmente es beneficiosa, sino que también fomenta la creación de empleos en nuevas industrias tecnológicas, promoviendo el crecimiento económico sostenible y resiliente, dando un paso más hacia el futuro con esta modernización y esta implementación hacia un transporte más económico, sostenible y que nos contamine menos al mundo. Con los argumentos propuestos por los ingenieros, es bien dicho que la transición hacia vehículos electrónicos en el transporte público es bueno para el medio ambiente y también pues ayuda a reducir significativamente las emisiones de gases del efecto invernadero. Pero según Gordon Fale, experto en futuro en 3 Futuros, afirma que la transición hasta estas empresas requiere mano de obra e industrias que pues ayudan a impulsar estos sistemas para el beneficio de todo el mundo. En conclusión, a pesar de estos retos, la inversión de infraestructura puede asegurar una transición exitosa hacia un transporte público más eficiente y sostenible. Por lo tanto, también es crucial decir que gobiernos, empresas y ciudadanos trabajen conjuntamente entre todos para estos desafíos, alcanzar un futuro donde el transporte público electrónico sea una realidad predominante y también beneficiarnos tanto en el medio ambiente como en la sociedad en su conjunto. Con un compromiso firme y una visión a largo plazo, podemos asegurar que las generaciones futuras disfruten pues, de una ciudad más limpia y saludable y tecnológica avanzadas, logrando un equilibrio, un desarrollo económico y sostenible pues, para el medio ambiente. Bueno, muchas gracias por su atención, pero antes de finalizar, les dejo una pequeña frase de reflexión del célebre ambientalista David Brower, que dice así: somos la primera generación en sentir el impacto del cambio climático y la última que puede hacer algo al respecto. Con esta frase nos inspira a actuar con determinación y responsabilidad. Muchas gracias. Televisa presenta. Las emisiones ya fue, mano. の中にある赤と青き線それらが結ばれるのはCuando la tóxica deje de reclamarte. Run. Y como dijo mi ex, hasta aquí llegamos, gracias por su atención.